Bienvenido a los amigos que nos visitan, mis hermanos en la fe. Vamos a empezar este culto de predicación cantando el himno 479. 479. Mientras que Cristo te habla, ven pecador, y a Dios por ti se ruega, ven pecador. Ya debes aceptarle, ven pecador, y con él amistarte, ven pecador. Himno 479. Mientras que Cristo te habla, ven pecador, y a Dios por ti ruego, ven pecador. Ya debes aceptarle, ven pecador, y con él amistarte, ven pecador. Dura es tu pesada carga, ven pecador. Quiere Jesús llevarla, ven pecador. No puede él engañarte, ven pecador. Quiere el Señor salvarte, ven pecador. Su tierna voz percibes, buen pecador, su bendición recibes, ven pecador. Mientras que Cristo te habla, ven pecador, y a Dios por ti se ruega, ven pecador. Señor y Padre Santo, en esta noche damos gracias, Señor, porque en tu día, Señor, pudimos participar los hermanos en comunión de los símbolos. Pudimos conmemorar ese acto tan sublime, único, la expiación que hiciste al enviar a tu Hijo a este mundo para salvarnos a nosotros, los pecadores. Damos gracias, Señor, por todo eso, Padre amado, y ahora ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo obre en esas personas que van a escuchar el mensaje, Padre amado, y pueda convencerle de su pecado, Señor, de nuestro pecado. Padre, te lo rogamos, te lo pedimos en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer un versículo en la epístola a Timoteo. Epístola a Timoteo. Epístola a Timoteo, primera Timoteo, versículo 15. Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Primera Timoteo, capítulo 15. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigo que nos visita, es un mensaje tan sencillo, tan lleno de amor, tan lleno de poder, que da este versículo, mi hermano, donde algunos eruditos, algunos siervos del Señor consideran que está resumido gran parte del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo añadió allí, de los cuales yo soy el primero. Efectivamente, nuestro Salvador vino a este mundo, no a buscar a justos, a buenos, a correctos, a letrados, aquellos que tal vez se manejaban por dogmas, por la ley, antiguamente se le llamaba así, pues, sino que vino a buscar precisamente a esa persona como usted y como yo, que hemos cometido pecado, porque la palabra también dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, También hay parte de la palabra que establece que nuestro Dios miró al mundo y allí no vio justo ni a uno, a nadie. Por ende, determinó desde la eternidad que enviaría a su Hijo unigénito a este mundo
con esa misión, salvarnos a nosotros, los pecadores, a todos nosotros, sin importar la condición social, la raza, el credo de donde provengamos todos nosotros, vino a salvarnos a todos nosotros. De ese estigma que nació con nuestro primer padre, Adán. El pecado entró al mundo por un hombre, pero por el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, vino a resarcir ese daño, a hacer una obra de expiación única, poderosa, que nos reconcilia otra vez con el Padre, precisamente para alcanzar la salvación de nuestras almas. Nosotros estamos hablando que tenemos un cuerpo y hay gente que en el mundo dice, bueno, morir y hasta ahí llegó todo. Yo tenía una tía allá en Yaracuy que decía, yo me parto de este mundo y ahí se acaba todo. Falso, porque precisamente en un accidente cerebrovascular ella entendió al final de sus días de que no era así, que necesitaba reconciliarse con su Padre celestial. Necesitaba que fueran perdonados sus pecados. Necesitaba esa salvación que solo el Hijo da para poder reconciliarlo con el Padre. Sí, Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. Todos nosotros, de alguna u otra manera, tal vez uno más que otros, tal vez dirán algunos, yo soy más pecador que aquel o del otro. Pero efectivamente, por más blanco, amarillo que sea el pecado, siempre vamos a requerir esa salvación que solo el Señor Jesucristo da. Solo el Señor Jesucristo da. Y que nosotros, ninguno de nosotros, hay eruditos de la Biblia, hay pastores que conocen la palabra. Sin embargo, por nosotros mismos jamás podremos alcanzar salvación. Solamente un acto de fe, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que dice la palabra. Y eso es palabra fiel y digna, como dice en esta epístola el apóstol Pablo a Timoteo. Palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y efectivamente, Él vino a este mundo, estoy leyendo recientemente, no en las condiciones más excelsas, sublimes, sino que humildemente el Dios creador de este universo, creador de todo, se humilló y fue a nacer a un pesebre, a Belén. Vino humillado a este mundo y convivió con pecadores, publicanos, rameras, con toda clase de pecadores, convivió en este mundo. Precisamente Él vino fue a eso, a salvar a los pecadores. Y siempre lo estableció de esa manera en su testimonio. Esos 33 años y medio que tuvo el Señor Jesucristo con nosotros en esta tierra, siempre lo aclaró. Vine a este mundo no a buscar a justos, sino a pecadores. Entre esos estamos todos nosotros. Él abrió esa puerta, rompió allí el velo, estableció esa relación, y sobre el único que existe, que tiene la potestad para nosotros alcanzar esa relación otra vez, de reencontrarnos con nuestro Dios, es a través del Señor Jesucristo. De más nadie, del Señor Jesucristo. No hay santos, no hay profetas, no hay ángeles para alcanzar esa salvación, para ese camino al Padre. No, solamente su Hijo, el Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Solamente Él, el Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y en medio que nos visita, nosotros pudiésemos pensar o evaluar que tal vez porque, no sé, soy un pecador extremo, vamos a llamarlo desde ese punto de vista. Tal vez yo tenga que cambiar esta cosa, la otra cosa, no sé, pagar mis deudas, reconciliarme con fulanito, salirme de tal sexta antes de buscar al Señor Jesucristo. No, la palabra también establece tal cual como esté, mi amigo que nos visita esta noche, tal cual como esté, allí sentado, búsquelo. Él es el único que nos puede dar salvación de nuestro pecado. Es el único.
que tiene esa potestad de reconciliarlos con el Padre. Nosotros en nuestros delitos y pecados, todos, pasamos por este mundo en los inicios, donde hayan sido nuestros inicios, pero siempre el pecado ha estado en nosotros. Yo siempre digo y lo mantengo, dichosos aquellos jóvenes que alcanzaron salvación. Se dice que Timoteo alcanzó salvación aproximadamente a los 16 años. Dichoso Timoteo, que alcanzó salvación siendo hijo de madre cristiana. Alcanzó salvación a los 16 años. Y su vida fue un ejemplo para todos nosotros. Precisamente, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Qué bueno sería que a nuestra temprana edad nosotros nos reconciliásemos con nuestro Padre a través del Hijo. Los frutos inmediatamente se verían si lo hacemos de todo corazón, si le amamos, nos le entregamos a Él de todo corazón, esos frutos se verían. Como dice también la palabra, esos frutos de esa reconciliación por el Padre, y a través del Espíritu Santo se verán bastante esos frutos de ese arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el apóstol Pablo agregó, de los cuales yo soy el primero. Así estamos todos nosotros, pecadores necesitados de salvación, pecadores que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que el único medio para alcanzar salvación precisamente es el creer en el Señor Jesucristo a través de la fe. Nada, no hay obras, no hay inversiones, no hay dogmas, no hay doctrinas que salven. Simplemente acercarse allí humildemente al Salvador y confesarle nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, acercarnos a Él, buscarlo y el Padre lo recibirá gozoso. Simple y llanamente eso, señores. Ese mensaje tan sencillo de aceptar, de que efectivamente Dios en toda su majestad, por la eternidad, se humanó, vino a este mundo precisamente por lo que estaba establecido, que en virtud de ese primer pecado de Adán debía venir alguien a reconciliarnos con el Padre, y ese alguien estaba designado, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el ungido, quien Él lo ungió para en este mundo precisamente para eso, para salvarnos de nuestros pecados. Esa es su misión. Solamente estuvo con nosotros en lo que respecta a su testimonio público 3 años y medio. Suficiente para dejarnos esto, la palabra de Dios. Y a través de esta palabra, nosotros por fe podemos alcanzar salvación. Amigos, los invito a buscar esa reconciliación con nuestro Dios. Solamente lo podemos hacer a través del Señor Jesucristo, cuya misión en este mundo fue precisamente esa, venir a salvarnos de nuestros pecados. Existen algo de mi testimonio personal. Yo comencé a escuchar la palabra aproximadamente a los 9 años, allá en Yaracuy, en Yaritagua. ¿Por qué? Porque por la gracia mi madre creyó en el Señor, y a sus 2 hijos, mi hermana y yo, los empezó a llevar a la clase dominical. Allí empezamos a escuchar la palabra de Dios a través de aquellos maestros que nos enseñaron durante ese tiempo. Sin embargo, por las mismas condiciones de este mundo, cuando comencé a estudiar el bachillerato en Yaritagua, en el pueblo, posteriormente en Barquisimeto, y ya a nivel universitario, cuando ingresé a la Escuela Naval de Venezuela, las cosas de alguna forma, nuestro Dios quedó como allí, pues el mensaje estaba vivo, porque recuerdo como teniente navío, yo asistía con mi primera esposa a los cultos de predicación en Palo Negro, Estado de Aragua. Sin embargo, todavía no era salvo. Escuchaba el mensaje, y seguro estoy que mi madre todos los santos días, como lo hace hoy, rogaba y pedía por mí ante el Dios. Porque eso es lo que hacen los
los padres, las madres. Y gracias a mi madre, bueno, mi hermana alcanzó salvación primero que yo a los 14 años, ya está con el Señor. Y qué hermoso mensaje da un creyente genuino en relación a estar próximo, eso pasó en pandemia, estar próximo al encuentro con nuestro Dios y tuviese esa certeza, ese ánimo de decir y darnos ánimo a nosotros que quedamos en este mundo. No se preocupe, yo vivo en un lugar hermoso, y le escribió a todo el mundo, a su esposo, a su único hermano, a sus sobrinas. A su esposo le pidió, por cierto, que dependiese más del Señor, pero efectivamente es súper valiente, mi hermana, y esa valentía solamente la da la certeza de tener salvación, la certeza de ir al cielo. Recuerdo que me correspondió 3 días después, mi hermana partió un jueves y el día sábado me tocó, como su hijo, darle la noticia a mi madre, que también estaba hospitalizada en el hospital naval de Catialamar. Por supuesto, buscando la forma, la manera de hacerlo, pero le pedí a mi Dios. Todavía no era salvo, pero le pedí a mi Dios que me diera la fortaleza y la entereza para hacerlo, porque no es fácil hacerlo. Mi madre recibió la noticia con resignación. Lloramos juntos la partida de mi hermana. Sin embargo, ya cuando salió de esa hospitalización y regresamos al estado de Yaracuy, había otro semblante. Mi madre hoy, con a punto de cumplir 86 años, canta y alaba a nuestro Dios. Ella sabe cuál es la esperanza que tenemos nosotros, los salvados. Ella sabe que allá en el cielo nos veremos. Ella sabe que esta no es nuestra patria está en los cielos. Entonces, mi amigo, hoy los invito a alcanzar salvación, porque para eso Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores. Allí estamos todos nosotros. Acepta esa salvación que el Señor le ofrece. No pases del día de hoy, no pases de esta noche de tener ese encuentro personal con nuestro Dios. Recuerda también lo que establece allí la palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Así es, mi amigo que nos visita. Amiga, busque a Jehová. Arregle cuentas. ¿A través de quién? De nuestro Salvador, el ungido, el Señor Jesucristo. Lo invitamos, entonces, cordialmente a aceptar esa salvación. He escuchado por allí algunos sermones de siervos del Señor, donde establece que uno como cristiano prácticamente debe como obligar. Nadie obliga a nadie, pero sin embargo dice que la palabra prácticamente es lo que exige. Que uno como cristiano, con ustedes, los inconversos, procede de esa manera y incida hasta que el Señor haga su obra, porque es el único que puede salvar. Uno da la palabra, sin embargo, Él es el que único puede salvar. Entonces, los invito a tener ese encuentro personal con nuestro Dios para alcanzar salvación y arreglar cuentas con nuestro Creador. Feliz noche. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Reiteramos la bienvenida a todos los presentes por tener a bien el estar aquí para escuchar la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vamos con la ayuda del Señor a cantar el himno 98. Dice: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. El coro dice: ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Vamos a cantar todo el himno 98. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre
será que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás por su sangre el perdón. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Cual oveja que huyó del redil, da tu voces al buen Salvador, y en los hombros llevada será de tan fuerte y amante pastor. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a el pecador, ven a el pecador, que te espera tu buen Salvador. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio según Lucas. Es una historia que cuenta nuestro Señor. Dice el capítulo 18 y verso 9. El evangelista: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, en esta parábola que hemos leído, el Señor hace referencia a 2 personas que se acercaron al templo a orar a Dios. Uno era fariseo,
Un fariseo era un miembro de una secta muy estricta de los judíos que, como aquí mismo lo dice, se ufanaban de que guardaban la ley. Y la otra persona que subió fue un publicano. Un publicano era una persona que trabajaba para el imperio romano recolectando los impuestos. Y generalmente estas personas cobraban más de lo que debían de cobrar y eran despreciadas por la mayoría de las demás personas. E incluso, como hemos leído, lo consideraban lo peor. Estas dos personas subieron al templo a orar a Dios. Y el Señor hace referencia a las oraciones que estas personas hicieron. Uno, el fariseo, dice el Señor, oraba consigo mismo. O sea que aquella oración no llegó, no subió al cielo. Oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Amigo, la Biblia nos dice en la carta a los Romanos que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Este publicano este fariseo se estaba comparando con las demás personas y se creía mejor. Aquí en la carta gráfica vemos dos caminos, dos destinos. En ese camino ancho hay una acera que se llama la acera de los que se creen justos, la acera limpia del camino ancho. Personas que consideran que son buenas personas, que por ser buen hijo, buen padre, merecen de Dios la salvación. Pero amigo, como usted ha escuchado en el primer mensaje, nosotros no podemos ganarnos la salvación. La Biblia dice que es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. No hay manera. Todos, por causa de nuestros pecados, somos justamente condenados. La Biblia dice que todos pecamos. El pecado causa separación, la muerte espiritual. Y la consecuencia última, la consecuencia eterna, es la muerte eterna. Esa es la eterna separación de la criatura humana de su creador, de Dios. Separados de Dios eternamente en ese lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. En el Apocalipsis, ahí narra el juicio final, el último juicio, donde se van a presentar delante del Señor Jesucristo en ese gran trono blanco que dice la Biblia, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. No se halló lugar para ellos. Esa es la eternidad.
en la eternidad. Y se presentarán delante de Él pequeños y grandes, ricos y pobres, en la resurrección de los perdidos. El Señor habló de ello cuando dice la resurrección de los que no creyeron, la resurrección de muerte. Y esa es la consecuencia última. Este hombre pensaba que, como dice aquí, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, y como lo dice él, ni aún como este publicano. Pero la Biblia dice que el que infringe un solo mandamiento de la ley de Dios es como si desobedeciera toda la ley. Para entrar al cielo se necesitaría que no ningún pecado, pero todos hemos pecado. Entonces, por medios humanos no podemos. Pero aquí vemos al Señor hablando de aquel publicano. El publicano, dice el Señor, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El pecho, el corazón. La Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón de todos nosotros. ¿Quién lo conocerá? Del corazón salen los malos pensamientos. Este hombre estaba reconociendo delante de Dios su condición de pecador. Se golpeaba el pecho diciendo: Señor Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Y eso es una referencia a el lugar santísimo, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote con sangre y la esparcía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta de un cofre desde donde Dios se revelaba. Estaba en el lugar santísimo. Eso era sombra y figura del templo de Dios allá en el cielo. Y este hombre publicano estaba diciendo: sé propicio a mi pecador. Cuando el sumo sacerdote entraba, ofrecía ese sacrificio. Entraba con la sangre y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Dios perdonaba, cubría el pecado del pueblo. Eso era sombra y figura del sacrificio de Cristo. Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él, siendo Dios, se hizo hombre, pero no se contaminó con el pecado. Engendrado del Espíritu Santo, participó de carne y de sangre. Vivió en este mundo haciendo el bien. Lo acusaron falsamente. Nadie podía redarguirle de pecado. Él no tenía, la muerte no tenía poder sobre él, pero él puso su vida. Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo murió en la cruz, derramó su preciosa sangre para que Dios pueda ser propicio a ti, pecador,
como ha sido propicio a mí, pecador. En esta noche, querido amigo, usted puede hacer como este publicano, humillarse delante de Dios. El Señor dice, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Reconocer su condición de pecador, de pecador. El hermano hablaba de ven pecador, el primer himno que se cantó. Se cantó también el segundo, ven pecador. El Señor le está llamando. El Evangelio es la buena noticia de que hay perdón para todo pecador. No importa el pecado. La Biblia dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar, borrar, limpiar. Este publicano, el Señor dice, descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro no pudo ser justificado. El que justifica es Dios. Y dice la Biblia, Él justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, es que Dios perdona los pecados de todo pecador que se acerca a Él arrepentido. El arrepentimiento es, como está ahí en la gráfica, un giro de 180 grados. Cambiar de forma de pensar. Pasa por reconocer que uno está perdido, que es un pecador, pero mirar a Cristo, quien es el único Salvador. Él murió y resucitó, según estaba escrito en las Escrituras. Resucitó al tercer día para nuestra justificación. Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y un día ha de venir, primeramente, a llevar a todos los que hemos creído en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos, y estaremos siempre con el Señor. Usted, amigo, amiga, puede tener también esta certeza si cree de corazón en esta noche en el Señor Jesucristo. Va a Él por la fe, a la cruz. Lo mira muriendo en su lugar, derramando su sangre y apropiándose por la fe de esa sangre. Sus pecados serán limpiados y será hecho una nueva persona. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. Continuemos con una sola estrofa del 416. Y esa estrofa, que es la primera, dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Primera y coro del 416. Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Ruega allí por la fe todavía Jesús, y siempre permaneceré. Vamos a leer en el libro de los Hechos un relato que muy posiblemente usted haya escuchado, porque se utiliza mucho para la predicación del Evangelio y en esta tribuna se ha leído muchísimas veces. Pero vamos a extraer algunos aspectos que queremos que usted preste atención en cuanto a este relato. Hechos capítulo 16. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22. El relato en referencia considera el ejercicio de dos hombres de Dios en una ciudad llamada Filipos. Ellos estaban predicando el Evangelio, pero Satanás, que siempre está presto para perturbar la obra del Señor, actuó en algunas personas dóciles a su llamado de perversidad, y entonces crearon una revuelta en contra de estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas. Estos dos siervos del Señor estaban predicando el Evangelio, y entonces, como he dicho, se formó aquella revuelta en contra de ellos. Entonces podemos leer a partir del 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta acá está bien, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. Bueno, como hemos leído, estos hombres de Dios fueron tomados presos por un solo delito: predicar el Evangelio. Fueron apaleados, castigados con varas, dice, mucho. Es decir, les ocasionaron heridas severas. Y la orden que recibió el carcelero allí en Filipo era retenerlos de la manera más segura posible, como si fuesen malhechores realmente peligrosos. Estos hombres eran hombres mansos, pacificadores, pacíficos, pero fueron tratados como malhechores
despreciables, sencillamente por predicar el evangelio. Como dice acá, fueron colocados en el calabozo de más adentro, como podemos decir hoy en día, en el de máxima seguridad. Esos calabozos que hay en las cárceles ahora y que son tenebrosos, calabozos de máxima, ahí fueron colocados. Pero con todo y los golpes, el maltrato que ellos habían recibido, no se conformó el carcelero con eso, sino que le colocó los pies en el cepo, un aparato que los inmovilizaba. Tenían las piernas inmovilizadas en el cepo. Pero hay acá algo, y es lo primero que queremos que usted observe. Estos hombres, en una terrible condición, no se lamentaban. Ellos oraban y cantaban. Oraban y cantaban, y los presos los oían. Ellos siguieron allí, a pesar de la condición terrible a la que habían sido sometidos, ellos seguían testificando del Cristo en el que ellos habían creído. Y el Señor respondió. Hubo aquel terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se reventaron. El carcelero, al ver aquello, él se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque si se escapaba un preso, él pagaba con su vida por el escape de ese preso. El garante, la garantía de que él iba a cumplir con su deber de mantener la prisión de todos los hombres a su cargo era su vida. Y él se iba a suicidar. Pero aquí hay otra cosa atípica. Pablo le dijo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Un preso común, un malhechor como los estaban tratando a ellos, si hubiesen sido malhechores, ¿qué hubiesen hecho? Dejan que el hombre se mate y se escapan. Pero él le salvó la vida al carcelero. ¿Por qué? Porque él estaba pendiente del alma de aquel hombre. Porque él deseaba que aquel hombre fuese salvo. Y ocurrió aquella pregunta feliz, acertada del carcelero. Cuando él entró impactado, no hay duda que él estaba oyendo lo que estos hombres hacían, los cánticos, las oraciones, la palabra que ellos pronunciaban. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ah, qué pregunta tan buena. Ojalá que usted esta noche se esté haciendo internamente esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Usted ha escuchado ya 2 mensajes que le han explicado cómo hacerlo. Pero vamos a insistir. La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí me detengo, porque es el aspecto donde quiero centrar más el mensaje, donde quiero llamar más su atención. Y lo voy a hacer con plena experiencia. Una experiencia que, confieso, me avergüenza. Pero para gloria del Señor y por amor a su alma, debo expresarla. Cuando nosotros estamos en nuestros pecados, andamos en el mundo sin Cristo, sin pensar en la eternidad, empalagados en los placeres temporales del pecado. Nosotros no valoramos nuestra alma. No la valoramos. Y se nos puede decir, como se le está diciendo a usted esta noche, corre el peligro de perderla y de perderla eternamente.
Eso me pasaba a mí y yo hacía caso omiso. El Señor fue muy misericordioso conmigo. Pude haberla perdido. Pero así como no valoramos nuestra propia alma, menos valoramos el alma de nuestros seres queridos. Después que creemos, ¿sabe usted que nos duele? Y ahí está mi vergüenza. Que vi partir muchos familiares, seres amados, sin salvación. Y yo por andar empalagado en el pecado no les testifiqué de Cristo. Es triste. Y no podía testificar porque no lo conocía. Y no me preocupé por el alma de ellos porque no me preocupaba por mi propia alma. Y tal vez a usted le está pasando lo mismo y no queremos que usted viva esa experiencia. Aquí tenemos un testimonio, lo acaba de dar el hermano Marcelo, aquí sentado a mi derecha. Su mamá creyó. Porque ella creyó automáticamente, su hermana y él creyeron. No. Pero ella se preocupó por la salvación de ellos. Ella les testificó del Cristo y dio testimonio del cambio que Cristo produjo en su vida. Y como él acaba de expresar, oró intensamente por el alma de ellos, porque cuando ella creyó, habiendo comprendido el valor de su alma y la puso en las manos del Señor, ella valoró el alma de sus hijos. Eso hizo el carcelero de Filipo. Hemos leído que este hombre, arrepentido de la acción que había cometido, él vendó las heridas, sanó las heridas de aquellos dos hombres de Dios, pero no se quedó allí. Lo llevó a su casa para que le predicaran a su familia. Y su familia creyó y se bautizaron todos juntos esa noche, porque el Señor bendijo esa acción. Hay quienes dicen, es que si alguien cree, los hijos están bajo promesa y ellos ya son salvos. No. Ellos, por la acción de un familiar que lleve el evangelio a casa, y llevando el evangelio lleva a Cristo a casa, y cuando Cristo llega a un hogar, llega la mayor de las bendiciones a ese hogar. Y entonces sí hay la gran esperanza que los demás también crean. Y eso pasó en mi hogar. Así como me entristezco de no haberle testificado a tantos seres queridos que partieron y que sé ahora que se perdieron. Lamentablemente, y me duele decirlo, se perdieron, pero no les testifiqué. Cuando llegó el evangelio a casa, llegó Cristo y todos creímos. Y ahora toda la familia testifica de su fe en el Señor Jesucristo. Eso puede hacer usted también, apreciado amigo, apreciada amiga. No solamente creer, recibiendo a Cristo en su corazón para bien de su alma, sino ser instrumento del Señor para llevar el evangelio al resto de sus familiares, al resto de su casa. Y por eso el esfuerzo de los hermanos y de las hermanas de traer a los familiares al culto, porque no quieren pasar el dolor de una separación eterna. Porque, como ha escuchado el hermano Marcelo, hay la gran esperanza de la reunión en un lugar donde no se dice adiós, donde todos los creyentes nos vamos a reunir por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Pero el que se va sin Cristo, lamentablemente, es separado eternamente. Eternamente. Y luego que uno comprende y cree
le da dolor al pensar en los que se perdieron antes sin que recibieran una palabra testificadora nuestra. A mí me duele y pienso que los hermanos sienten lo mismo, porque cuando uno está sin Cristo, uno es egoísta, y perdónenme la expresión. No piensa en su alma y no piensa en el alma de los demás, porque eso es obra del pecado. El pecado es así, Satanás ciega, y esa ceguera lleva a uno a ser desconsiderado en cuanto al destino eterno de la propia persona y de las personas a quienes amamos. Pero bendito el Señor, que dio su vida en cruz, que dejó este precioso mensaje basado en su muerte, su resurrección, y también en la esperanza de su venida a buscar a sus redimidos. El Evangelio no es un mensaje amenazante, no. El Evangelio es un mensaje de alerta, un mensaje que toca la conciencia de la persona para hacerle comprender el valor de su alma y el riesgo que tiene de perderla eternamente. En esta tribuna se ha dicho mucho últimamente algo que voy a repetir. Para que una persona se pierda, lo único que tiene que hacer es no hacer nada. Seguir viviendo como está. Seguir el rumbo de su vida, tal cual sea, creyendo que es muy buena, y es posible que socialmente sea muy buena, pero delante de Dios, sin Cristo, ninguna vida es buena. Permite el Señor que usted comprenda esa gran realidad. Hemos sido tal vez crudos en algunos aspectos, pero es necesario hablar la verdad, porque el Evangelio es la verdad. Lamentablemente, no recibí esa verdad temprano en mi vida. Tal vez se hubiera evitado muchos errores, de seguro. Pero esta verdad no solamente transforma la vida de una persona como lo hizo con este carcelero, sino que le da la garantía y la seguridad de la vida eterna, de los siglos, siglos y más siglos, en la presencia del Señor, en el gozo eterno que ello produce. Que esta sea su noche, una noche de gozo en los cielos, porque usted se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo. Así dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente y cree, hay gozo en los cielos. Produzca usted esta noche ese gozo, que el Señor prospere en su corazón su bendita palabra. Padre, te damos las gracias por el Evangelio. Este mensaje que, como ha sido expresado, es digno de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Te damos las gracias, Padre, por las personas que son quebrantadas, como aquel publicano quebrantado. No se atrevía a levantar la vista por su vergüenza, avergonzado por su pecado, confrontado con aquel fariseo altivo que estaba confiando en su propia bondad cuando no era ninguna. Padre, te pedimos por las personas presentes, los que han oído el Evangelio en esta noche, que lleven este precioso mensaje en su corazón, saliendo con Cristo como su Señor y Salvador, y que lleguen a casa con esa novedad, con esa gran noticia. Somos salvos, hemos creído en el Señor Jesucristo.
de seguro esa bendición va a alcanzar a otros. Te pedimos, Padre amado, que tú te manifiestes para que así sea. Al salir, llévanos con tu paz, con tu bendición de regreso a nuestros hogares. Y una vez más te damos las gracias por esta oportunidad que has brindado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a terminar con una sola estrofa del himno número 1. A casa vete y cuenta allí que Cristo te salvó, que tus amigos vean en ti lo que Él por gracia obró. A casa vete y vean en ti que Dios te hizo bien, y puede ser que los de allí lo buscarán también. Estrofa número 1 del número 1. A casa vete y cuenta allí, Cristo te salvó, que tus amigos vean en ti lo que por gracia obró. A casa vete y vean en ti, que Dios te hizo bien, y puede ser que no te allí lo buscarán también.